Queridos estudiantes del Colegio Bertolt Brecht de las sedes Colonial, Caraballo y San Juan del Lurigancho. El día de hoy tenemos un tema muy importante que es la redacción del reportaje escrito y para ello vamos a tener en cuenta todo lo que hemos aprendido desde la semana pasada hasta hoy, ¿no? Tanto lo que son los signos de puntuación, los conectores, la tildación general y el dígrafo R y R. A continuación vamos a conocer más sobre ellos. Iniciar con la siguiente lectura. Y esta nos dice, elecciones en Perú, el desinterés ocupa el primer lugar. El 11 de abril los peruanos eligen un nuevo presidente y parlamento, pero la aceptación de los candidatos es mínima, según sondeos. En primer lugar se ubica el desinterés del electorado. ¿Por qué? A menos de un mes de los comicios generales en Perú, las encuestas revelan que apenas un candidato obtiene el 16% de apoyo de la ciudadanía. La particularidad ahora es que los indecisos y desinteresados lideran las encuestas con el 30%. ¿Por qué hay tanta apatía ante las elecciones en el país andino? ¿Se debe esto al abanico de 18 candidatos que aspiran a la presidencia? Ahora, tomando como base ello, vamos a responder algunas preguntas. Número 1. ¿Qué opinas sobre lo que ha sucedido en las preferencias electorales? Entonces, de repente ustedes me van a decir, no, Miss, lo que pasa es que ya los ciudadanos no confían en las autoridades o no confían también en los candidatos, ya que se ha visto muchos actos de corrupción, de repente también mentiras, estafas, etc. Ahora, ¿con qué propósito crees tú que ha sido escrito este reportaje? Obviamente con el propósito de ¿qué? De informar cómo va todo este proceso dentro de las elecciones presidenciales. Siguiente, ¿qué tipo de conectores se están utilizando? Justamente hemos visto en el apartado de la plataforma cuando veíamos y decíamos qué tipo de palabras eran las que estaban resaltadas. Si ustedes mencionaban los conectores, pues bien, el pero en primer lugar, en segundo lugar van a ser conectores y qué función cumplen dentro del texto. Unir conceptos, ideas, frases, oraciones, etc. Ahora, ¿en qué se diferencian estos conectores? ¿Todos son iguales? ¿Todos, digamos, van a cumplir una función específica, la misma función específica dentro del texto? Van a darse cuenta que no, ¿verdad? Hay conectores como en el caso de los que estamos viendo, el pero es un conector adversativo, es un conector que te indica una oposición. En cambio, los conectores en primer lugar, en segundo lugar, te van a indicar un orden. Aprender más sobre los conectores. Tenemos aquí algunos tipos, como por ejemplo los aditivos, que son aquellos que van a expresar ideas. Por ejemplo, están el conector y, además, también, asimismo, del mismo modo, de igual manera, igualmente, de la misma manera, en esa misma línea y de igual forma. Siguiente tenemos el conector de causa, aquellos que van a presentar la razón o motivo de lo expuesto. En este caso tenemos en consecuencia, por consiguiente, por esa razón, por eso, por lo que, por lo tanto, entonces, etc. Dentro de lo que son los conectores hilativos o consecutivos nos dice que sirven para enlazar dos o más ideas en una oración a partir de una relación de causa y consecuencia entre ambas partes. Y esos conectores son por esto, por tanto, en consecuencia, por consiguiente, por lo cual, de manera que. Siguiente tenemos los conectores explicativos. En este caso sirven para aclarar, detallar o complementar el sentido de una oración. Y son los siguientes, en otras palabras, dicho de otra manera, es decir, esto es, etc. También tenemos los conectores de ejemplificación. Estos van a servir para demostrar o ejemplificar lo mencionado. Y estos son así como, por ejemplo, tal como, en el caso de, en particular, etc. Y los conectores de recapitulación, que son aquellos que se van a encargar de reorganizar las ideas presentadas en líneas anteriores en un nuevo párrafo, sintetizar, digamos, esas líneas. Y los conectores que te van a ayudar son en resumen, finalmente, en conclusión, para concluir, etc. Vamos a ver algunos conectores. En este caso se nos están presentando algunos ejemplos extraídos también del reportaje. En el caso 1 tenemos, además, la gente estaría ocupada en la crisis sanitaria y socioeconómica causada por la pandemia de coronavirus.
Ahí tenemos lo que es el conector además, que es aditivo. En el caso 2, probablemente vaya a votar la mayoría de gente porque el voto en Perú es obligatorio y porque el interés crece conforme se acerca la elección, prevé. En este caso estamos ante el conector ¿por qué?, que es de causa. Caso número 3. En noviembre, Manuel Merino tomó la presidencia, lo cual provocó movilizaciones nacionales. En febrero estalló el escándalo de Vacunagate por la vacunación irregular de políticos y gentes de poder. Ahí tenemos también el conector consecutivo, lo cual o por lo cual. En el caso 4, probablemente vaya a votar la mayoría de gente porque el voto en Perú es obligatorio y porque el interés crece conforme se acerca la elección. Es decir, los resultados son impredecibles, todo está en un cambio constante. Ahí también tenemos el conector explicativo, es decir, aparte también del causal. En el 5 nos está diciendo, por ejemplo, 7 de cada 10 peruanos no confían en el Parlamento. Ahí está también el conector de ejemplificación, por ejemplo. En el último caso nos dice, en resumen, la desconfianza generalizada hace que los ciudadanos no muestren interés por lo que ocurre en la política, plantea la experta. Ahí también está el conector de recapitulación, en resumen. Vamos con la lectura del reportaje escrito y nos dice, además, la gente estaría ocupada en la crisis sanitaria y socioeconómica causada por la pandemia del coronavirus. Otro factor a resaltar es que Perú, en América Latina, es el país que menos confía en sus instituciones. Por ejemplo, 7 de cada 10 peruanos no confían en el Parlamento. En resumen, la desconfianza generalizada hace que los ciudadanos no muestren interés por lo que ocurre en la política, plantea la experta. Ahora vamos a leer las últimas líneas del siguiente párrafo. Probablemente vaya a votar la mayoría de gente, porque el voto en Perú es obligatorio y porque el interés crece conforme se acerca la elección, es decir, nada está dicho, los resultados son impredecibles. Ahora sí vamos a contestar algunas preguntas. La primera, ¿de qué trata estos dos párrafos? Aquí estamos viendo en un primer momento que te hablan acerca de la apatía y el desinterés provocado por la falta de confianza que está habiendo en razón de tanta corrupción de las autoridades. Y luego también te dice que conforme se vaya acercando el momento de elegir ya a nuestro representante, las personas van a ir definiendo su voto y que también los resultados van a ser sorpresivos porque de repente van a variar o van a haber cambios en los mismos. Número 2. ¿Qué relación tienen todas las palabras subrayadas? Bueno, se habrán dado cuenta que todas tienen tilde. ¿Y qué diferencia hay entre una palabra y otra en torno a esa tildación? También ustedes se habrán dado cuenta que es en la posición de la tilde. En algunos casos va a estar tildada en la última sílaba, en otros en la penúltima y en otros en la antepenúltima. Ahora, ¿a qué se deberá también este cambio de posición? Bueno, hay varios factores, ¿verdad? Uno de ellos son las reglas también de cuándo tildar la palabra, dónde está la mayor fuerza de voz y el sentido, o en este caso lo que se quiere decir o te quiere expresar esa palabra. Y por último, ¿por qué es importante tildar correctamente? Para evitar lo que es la doble interpretación y podernos de repente equivocar y entender otro mensaje. Entonces, es muy importante aprender a tildar de forma correcta. A continuación, vamos a observar el siguiente esquema. Uso de la tilde por regla general. Aquí tenemos las clases de palabras según el acento. En primer lugar, las agudas u oxítonas. ¿Cuándo sabemos que una palabra es aguda? En este caso, cuando tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Cuándo es grave? Cuando tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. En el caso de las esdrújulas, la mayor fuerza de voz la llevará en la antepenúltima sílaba y en el caso de las sobresdrújulas, la llevará en la antes de la antepenúltima sílaba. Ahora lo más importante, ¿cuándo se tildan estas palabras? Las agudas se van a tildar cuando van a terminar, su última sílaba termina en N, S o vocal. Solamente en ese caso las agudas van a ser tildadas. ¿Y cuándo se tildan las graves?
cuando la última sílaba termina en cualquier consonante menos ns o vocal. Y en el caso de las esdrújulas y sobresdrújulas se van a tildar sin elección. Vamos a analizar algunos ejemplos extraídos del reportaje que hemos también leído y respondido algunas preguntas. Vamos a ver ejemplos. En el caso número 1 tenemos las agudas u oxítonas, quienes se van a tildar, recuerda, cuando la mayor fuerza de voz esté en la última sílaba y siempre y cuando terminen en ns o vocal. Como por ejemplo, además, Perú, interés, está, prevé, elección, país. El caso número 2 están las graves o paroxítonas. Ellas van a tener la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y se van a tildar cuando la última sílaba termine en cualquier consonante menos ns o vocal. Ahí están las palabras estaría, confían y mayoría. En el caso 3 encontramos a las esdrújulas o proparoxítonas, donde la mayor fuerza de voz va a estar en este caso en la antepenúltima sílaba y se van a tildar sin excepción. Casos como politólogo, católica, económica, épocas, América, etc. Y el caso 4 sobre esdrújulas. Ellas también se van a tildar sin excepción y la mayor fuerza de voz la van a encontrar antes de la antepenúltima sílaba. Finalmente vamos a ver el uso del dígrafo R y R, ¿no? Vamos a conocer las reglas. Si bien es cierto, no son tan abundantes como otras grafías, también son importantes porque son en este caso las reglas o normas dictadas por la RAE. Vamos a ver cuándo usar la R. Nos dice, en el primer caso, se escribe R con sonido fuerte al inicio de cada palabra. Ejemplo, recreo, razón y ruido. En el segundo nos dice se escribe R con sonido fuerte en el interior de las palabras detrás de las consonantes N, L y S. Ejemplo, alrededor, honra e israelita. Finalmente se escribe también con R cuando va a terminar o concluirse una palabra con esta grafía. Cuando utilizamos el uso de la R, en un primer caso nos dice que se escribe con R cuando hay un sonido fuerte en el interior de la palabra y va entre vocales. Ejemplo, correr, ahorro y tierra. Y también se escribe con R con las palabras compuestas cuyo segundo elemento empieza por R. Vicerrector, pararrayos y pelirroja. Acá tenemos algunos ejemplos también del reportaje escrito, como por ejemplo resaltar, resumen, resultados, factor, generalizada, ocurre, desinterés, decir, votar, pero, etc. ¿No? Todos ellos responden en este caso a una de las normativas que se les ha planteado en este momento. Agradecerles también por la atención recibida, fue un gusto estar con ustedes también esta semana y nos vemos en la próxima. Cualquier duda que te quedó, recuerda hacerle presente o hacerle saber a tu docente para que te pueda explicar de repente ya con más ejemplos en la clase. Cuídate mucho, nos vemos la siguiente semana.